Hola, buenas chicos y chicas. Vamos a ver hoy el tema en este momento, en este vídeo, el tema de la actividad de piezas. Aquí queden, si os fijáis, el negro ha jugado una suerte de defensa francesa, o acabando siendo una defensa francesa, en el cual ha conseguido sacar a su alfil malo, o alfil de casillas blancas que choca con su estructura de peones, ¿no? Como veis este de aquí, de la cadena de peones, y luego lo ha cerrado. Una estrategia muy razonable, ¿no? En este momento, o en este caso, claro, lo que hay que activar o falta por activar son los caballos, ¿no? Que son piezas que quedan un poco, en este caso, pasivas, ¿no? Y aquí juega C5, después del enroque, caballo C6, activa ese caballo. Y tras alfil E3, alfil G4, es una jugada interesante, C3 refuerza al centro y caballo de G a E7. Como veis, ya ha activado a sus dos caballos. Tras caballo B2, lleva a su caballo negro a F5 y como veis, han conseguido poner sus dos piezas mucho más activas. Hay muchísimas partidas con esta posición. Una de ellas es del autor del libro, Thomas Enqvist, contra Emanuel Berg en el 2012, donde precisamente el autor gana. El autor del libro, Estrategia de ajedrez para niños. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, cabe decir que estos caballos, su idea es, este es un desarrollo muy típico, en muchas otras partidas se ha dado esta misma posición, ¿no? Y aquí tenéis que presionar sobre todo la casilla de 4 esos dos caballos, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejemplo de actividad de piezas. En este caso, comparando los dos caballos, pues se ve una idea bastante interesante, ¿no? Del tipo de casillas a las que quieren llegar. Permítame un segundo. Un segundito, quiero ver una cosa antes de seguir, ¿no? Según el libro dice, el caballo negro está pasivo en D7, así que tiene sentido cambiarlo por el activo caballo de C4 mediante caballo B6 o caballo 5. Con todas sus piezas activas, las negras pueden esperar una plena compensación por el peón. Bueno, esta es otra idea que aporta el autor y está bastante bien, y viene a decir que si tenemos una pieza pasiva y el otro tiene una pieza activa, es ideal cambiarlas, sobre todo cuando tengan el mismo valor material, pero incluso a veces perdiendo un poquito de valor material, yo creo que queda bastante justificado. Vemos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde el caballo blanco va a efectuar un pequeño viaje. Aquí es otra vez el genio del ajedrez, José Raúl Capablanca, ¿no? Un grandísimo estratega, quizás uno de los mejores o quizás el mejor. Y aquí Capablanca sacrifica dos peones con la jugada caballo 2. Y vamos a ver la idea. El negro se come el de A2, caballo de G3, se come el de C2 y ahora juega torre C1 y tras dama B2, caballo H5. Y veis que ha conseguido activar mucho a ese caballo, ¿no? Y sus piezas pues tienen muchos pisos de atacar con éxito al enroque adversario. Tras torre H8, torre 2, molesta a la dama y le gana un tiempo a esa dama. F4, vuelve a molestar a la dama tiene que apartarse y ahora tiene esta jugada que también es muy buena, caballo de F por G7. Y veremos la idea. Tras caballo por G7, caballo F6 y hace un doble sobre el rey y el alfil. Y aquí, se pueden aproximar una jugada como F5 molestando ese rey. Tras F6, buscando un buquecito, tiene la jugada E5 que abre la posición y es totalmente letal para ese rey expuesto. Si en lugar de F6 hiciera otra jugada, vamos a poner un ejemplo muy tonto como A6, ¿vale? Por decir algo, vendría ese F5 y tras rey H7, caballo F6, como veis es jaque mate, ¿no? Con lo cual, ya os digo que la idea esa de F5 y caballo F6 estaba ahí en el aire y con ganas de terminar, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con el tema de la armonía y la coordinación de piezas, que creo que está bastante relacionado con el tema de la actividad de piezas. Y en este caso, bueno, vemos una
posición en las que ese centro pues es muy armónico, es una defensa Caro-Kann que hace el negro, pero el blanco pues se hace con el centro enseguida, ¿no? Es una simple foto para que nos hagamos a la idea. En esta posición, bueno, en este ejemplo nuevo, vamos otra vez a una Caro-Kann, pero el blanco hace una línea anti-Caro-Kann, por decirlo de alguna forma, que es C4, que es el ataque Panop acelerado. Tras D5, E por D5, C por D5, C por D5, y tras caballo F6, ¿no? Que es una forma moderna de jugarla, ¿se podría comer? Sí, pero no es tan bueno para las negras, ¿no? Es mejor hacer caballo F6 en este caso, y tras caballo C3, caballo por D5 y D4. ¿Por qué se hace de esta forma? Pues para poder comer con el caballo. El problema es que si uno come con la... Yo creo que no es la pregunta que más de uno tendrá. Si uno come aquí con la dama, en cualquier momento viene este caballo C3 y nos ganan un tiempo sobre la dama, ¿no? Es un poco similar a la idea de una escandinava. Entonces, la forma de hacerlo con caballo F6 hace que retomemos. Y si el blanco le diese por comer, ¿no? Que es una jugada, a mi modo de ver, bastante mala, pues retomaría el negro con esa dama en el centro sin poder ser expulsada, ¿no? Por eso sería bastante malo. Después de caballo por D5, D4 es una jugada, bueno, que se propone hacer un cambio, ¿no? Ahora el blanco tiene una estructura de peón de dama aislado, súper típica, que se puede dar con muchas aperturas, que se ha dado en infinidad de partidas. Entonces, con el caballo en C3 y el peón en D4, pues se propone hacer un cambio a una estructura de peones colgantes. Bueno, hasta aquí, ¿no? Esto lo ha jugado campeones del mundo, aquí se ha visto, lo ha jugado Karpov, lo ha jugado Ponomariov, lo ha jugado otros jugadores de primera línea que lo tienen muy jugable, ¿no? Veamos un poquito más del tema de armonía y coordinación. Aquí vamos otra vez con una Caro-Kann por parte del negro y el blanco continúa con esta línea de D3. Caballo de 2 lo apoya, E5, caballo de G a F3 y alfil de 6. Y ahora esta es la variante Breyer dentro de la defensa Caro-Kann y se juega este G3. Y bueno, si os fijáis, básicamente aquí lo que hay que ver es que el blanco lo que hace es el sistema del ataque indio, ¿no? En términos generales se entiende que es la defensa Caro-Kann, que es lo que marca por el juego del negro, y la variante Breyer por términos generales, ¿no? Y vemos un poco cómo se coordinan las piezas. Bueno, sí, yo creo que el juego se ve muy armónico, ¿no? No hay que darle muchas vueltas a esto. Han sacado las piezas, el alfil saldrá por G2, se enrocarán, buscarán sus planes y continuarán. Continuamos con el tema de armonía y coordinación y vemos otra línea. Bueno, una apertura italiana con la defensa de los dos caballos, ¿no? Y aquí podemos seguir con caballo G5, que es bueno, el ataque de caballo, que va hacia el ataque fegatelo, ¿no? La idea del ataque fegatelo, o puede ser un desarrollo más tranquilo con D3 y sacar el caballo por C3, ¿no? Tanto una cosa como otra, pues bueno, en sus puntos débiles y fuertes y bueno, y pueden seguir, ¿no? Pueden ir de una manera y de otra. Aquí hay 3 movimientos en especial, sobre todo 2 son los más importantes. El más principal de todos es este de 5. Este de 5 es el más principal, pero también está otro como, bueno, este de 5 pues puede llevar a, bueno, aquí la línea es sencilla, ¿no? Lleva a comer, el caballo ataca al alfil en la línea principal y el alfil viene para acá. También podría ser que en este momento se hiciera B5, que es otra línea bastante principal. También podría ser que se jugase el caballo en D4, ¿no? Yo creo que son las 3 más a analizar. Y caballo por D5, ¿no? Este también, caballo por D5, recuperando el peón, que nos puede llevar ahora sí al ataque fegatelo con el sacrificio del caballo en F7, ¿no? No es la única, pero es una de las jugadas que se dan con un ataque donde, si miramos estadísticamente, las posibilidades de tablas tienden a 0, porque se dan ataques furibundos por los dos lados. Bueno, cómo van las piezas, ¿no?
Y la otra línea que os estaba comentando es este alfil C5, que es el contraataque Traxler, que también es muy cañero, ¿no? Y tras algo como caballo por F7, o alfil por F7, por ejemplo, vendrá el rey E7, y el alfil se apartará, y bueno, será otra línea, y tras caballo por F7 podrá venir la idea esta de alfil por F2, donde si el blanco come al alfil, las posibilidades de ganar se van a un 10%, o sea, es muy fácil que el negro gane. Realmente lo mejor para el blanco aquí es este rey F1. Bueno, hasta aquí este ejemplo de armonía y coordinación. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo de armonía y coordinación. Aquí después de este dama E7, que es una jugada un poco dudosa, vino alfil F4 y tras alfil C5, que es otra jugada dudosa, torre de 2. Bueno, y aquí el blanco básicamente se dispone de doblar torres y sus piezas juegan bien. Digamos otras ideas, ¿no? A todo esto. Aquí en lugar de este alfil C5, lo que hemos visto, también cabe la posibilidad de hacer torre de F a E8. De hecho, queda bastante, en este caso el negro pues queda mejor, mejor ubicado con esa torre ahí. En el momento que nosotros hemos hecho al principio dama E7, también cabía la posibilidad de hacer otra jugada como alfil C5. Torre de 3. Torre de 1 también es posible, con dama de 7, alfil a 2 y torre C de 8, donde las negras coordinan muchísimo mejor sus piezas, pueden meter un caballo en E5, pueden llevar su otra torre a la columna semiabierta y quedan súper bien, quedan muy bien. Y aquí, tras torre de 3, en cambio, del blanco, pues dama E7, alfil a 2, se aparta, y tras caballo E5, claro, se aparta porque si no viene el doble de alfil y torre y es complicado aquí, ¿no? Torre G3, la torre se dispone a atacar el flanco de rey, y caballo G6, y vemos que aquí las piezas negras han coordinado muy bien, ¿no? De hecho tienen mejor desarrollo y están más armónicas. Sobre todo es importante, a veces una posición queda marcada por una pieza mal colocada, y eso hace que arrastremos problemas en otros temas de la posición, ¿no? Aquí vemos que las piezas están bien coordinadas, sobre todo las del negro, ¿no? Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.